Bueno, entonces, eh, como les comentaba, vamos a ver hoy los dos pasos que nos faltan. Vamos a hacer un ejercicio. En este caso, pues yo tenía dos temas propuestos para el día de hoy. Mm, podríamos, digamos, mirar cómo los trabajamos. Esperemos, pues, si entran más o ingresan más compañeros. Si no, pues digamos que con nosotros cuatro trabajamos el tema. ¿Cuál es la cuestión? Que la idea de hoy es trabajar por grupos, un poco con lo que ustedes construyeron eh, en la clase, pues esta semana. Y en esos grupos vamos, digamos, a traer un poco más aterrizado el tema de trabajo y los temas y sobre todo el planteamiento del problema, que es como para mí el aspecto más clave de todo esto. Entonces voy a tratar de dar una clase, esta parte de 10 15 minuticos. Luego vamos a trabajar por grupos más o menos una hora. Y luego digamos, una socialización más desde cómo las dificultades, más de cómo la ven, más desde cómo se sienten o cómo se sintieron haciendo el ejercicio. Y pues digamos que la idea también sería, también de acuerdo a lo que se ha desarrollado y hablado un poco previamente con la presidenta Sofía, y es, digamos que culminar este taller también de forma presencial con, digamos, los que participaron. Entonces, pues de todas maneras, hacer ese ejercicio. Procedo a explicar lo que vamos a ver hoy, lo que nos falta y, digamos, terminamos. Entonces, digamos, un poco retomando el tema, ¿sí? Les recuerdo pues que estábamos nosotros con el tema de los pasos, que el primer paso, digamos, era un aspecto, un elemento de mirar la identificación, análisis de problemas. Después la formulación de la propuesta, digamos que tenía toda una serie de elementos. Luego de allí, la idea es que miráramos o que se mire el tema del análisis del espacio de la decisión, ¿cierto? ¿Quiénes son los tomadores de decisiones? ¿Cómo los identificamos? Etcétera. Luego, de tener desde ese paso 3 pasamos al análisis de los canales de influencia. Recuerde que en esos canales de influencia hacemos como una suerte de mapeo de quiénes son los que más inciden, quiénes son los que no inciden de acuerdo a mi tema, quién está a favor, quién está en contra, a quién tengo que convencer, etcétera. Luego mirábamos una matriz DOFA que de acuerdo al tema de los problemas y de acuerdo a cómo está la organización, qué debilidades, qué fortalezas, qué amenazas y qué oportunidades tenemos para hacer ese proceso. Y cerrábamos con el tema de la formulación de la estrategia de incidencia, en el que mirábamos los criterios para la estrategia, cómo vamos a neutralizar al que está en contra, cómo vamos a utilizar a las personas que están a favor con nosotros. Bueno, todo ese elemento eh, también como de elemento a tener en cuenta en materia de la estrategia, para que digamos que también, de acuerdo ya al elemento concreto, si nuestra incidencia va a tener entonces es un proceso de movilización, de cabildeo, de organización o digamos de un impacto de comunicaciones fuerte. Eso digamos que como resumen de la clase anterior. Luego, digamos que el paso 7 y 8 son unos pasos que parecen obvios, pero muy importantes en términos de que, pues el primero es el plan,
que nosotros lo que tenemos que hacer luego de tener todo ese diagnóstico y de todo ese mapeo, es el tema de, bueno, cómo lo vamos a desarrollar o cómo vamos a elaborar esa estrategia, las actividades, las tareas, los recursos, los tiempos que vamos a requerir para desarrollar este proceso de plan. Y en esa, digamos, en esos elementos, como lo venía diciendo, pues vamos a mirar las tareas, las actividades que vamos a necesitar para convencer personas decisivas o poblaciones en específico y qué tareas hay que hacer para fortalecer los grupos, el grupo de interés, en este caso, por ejemplo, el sindicato, para poder nosotros desarrollar esto. Esto es como esos, digamos, las propuestas que nosotros le hacemos en materia de construcción de plan, que ustedes lo vieron en el módulo 3, tiene que ver más con un aspecto del marco lógico. El marco lógico, la metodología de marco lógico, es la que, digamos, utilizamos o que de pronto en términos del modo de pensar de la gente es un poco más fácil de concretar y pues vamos entonces a desarrollar el desarrollo del plan desde la perspectiva del marco lógico. Y el tema de la evaluación continua, digamos que el último paso, no es un paso que necesariamente se acabe en el momento de que ustedes desarrollaron los 7 pasos anteriores, ¿sí? Sino que es un elemento que se ve y que se desarrolla en cuestión de cada uno de los pasos. ¿Por qué en cada uno de los pasos? Porque, por ejemplo, si ustedes desarrollan o definen mal un problema y ya tienen, cuando ustedes empiezan a hacer, a mirar cada uno de los pasos, se encuentran, no sé, poner un ejemplo, que vamos a acabar con el capitalismo. Voy a poner un ejemplo exagerado, ¿sí? Entonces va uno y mira y pues para acá el sindicalismo, pues no tenemos ni la razón, pues podemos tener la razón, pero no tenemos las ventajas para acabarlo, ¿cierto? Y pues nos genera unos límites. Y en esa perspectiva, pues toca, digamos, como lo decíamos nosotros en el módulo, en el primer módulo, ¿sí? E incluso también en parte del segundo, que pues los planes de incidencia también tienen que tener un elemento de que sean concretos, de que sean alcanzables y que pues que tengan, pues aparte de que sean profundos o un problema generalizado muy profundo, que sea sensible, pero pues que también sea alcanzable. Ese digamos que es como el principio de este proceso de incidencia. Entonces, como les decía, la evaluación es, responde a la pregunta que hemos logrado y que no hemos logrado, y y en esa perspectiva, pues desarrollar, ¿sí? En cada uno de los pasos. Aquí vamos a hablar la planificación, la ejecución, las estrategias, las actividades y el impacto de la iniciativa o el problema que nosotros planteamos desarrollarlo. Y debemos tomar en cuenta que en este proceso de evaluación, pues la calidad de las investigaciones y de la información que tengamos va a ser vital para tomar buenas decisiones. La participación de la población afectada también nos va a generar un elemento de incidencia importante. Digamos que no es lo mismo, no sé, un meeting aislado en una sucursal, por poner un ejemplo de ustedes, digamos, a un meeting generalizado que afecte de pronto un poco la operación financiera. Que ese tipo de cosas eh, son aspectos que hay que revisar y que hay que mirar y que la población o el impacto que tiene la población es lo vital. Y la calidad en el análisis coyuntural, que, que eso también es clave, ¿sí? No es lo mismo, por ejemplo, hacer un proceso de incidencia hace 20 años, que hace 20 años, pues incluso tuvimos una de las tasas de sindicalización más bajas
pero también con uno de los momentos de la historia con mayor persecución al sindicalismo más complejo, y sobre todo pues cuando estábamos en plena auge paramilitar, que hoy pues digamos que estamos en un contexto de paz, en un contexto de que incluso se está buscando una salida negociada a los diferentes tipos de conflictos, distintos conflictos, tanto sociales como armados que se dan hoy en el país. Entonces, digamos que eso es muy importante, el análisis de la coyuntura. Por eso, en el marco de los videos que se les puso en estos foros, en cada uno de los videos aportó de manera importante y singular, diría yo, en una mirada de la coyuntura, para que ustedes, como, digamos, estudiantes de este módulo, pues puedan también tener un elemento de contexto para que a la hora de ustedes desarrollar cada uno de los pasos, pues podamos, digamos, comprender desde dónde estamos parados para poder desarrollar nuestro proceso de incidencia. Entonces, digamos que en términos generales, esos son los pasos eh, que estamos pues desarrollando, que les planteo como elemento de trabajo y vamos a mirar el material del foro 3, que en este material ustedes, pues digamos que la idea es que tengan acceso al, aquí no, no, acceso a la página y vamos a mirar mm, lo que vamos a hacer el día de hoy. Entonces estoy acá abriendo un momento el material que vamos a trabajar. Aquí nos está abriendo la página y les voy a explicar un poquito en qué consiste el ejercicio del día de hoy. Ya me abrió. Listo. Ahí yo me presento toda la pantalla. Pregunta antes de proceder a esto. ¿Cómo se sienten ustedes en el tema de los pasos? Pues con toda sinceridad, con toda claridad también, con toda la crítica incluso. Pero digamos que yo sé que es un tema muy denso para, para, digamos, esas tres clases, pero lo importante aquí es bueno, cómo se sienten, cómo la ven. Antes, pues, como de empezar a explicarles el ejercicio. O cómo la vieron, cómo se sintieron viendo el módulo, sobre todo el 2 y bueno, todos los tres módulos, cómo se han sentido. Gloria, Buenas noches. dale, Pues Gloria. la verdad, es un poco eh, eh, largo el tema, o sea, no es nada así como fácil de acceder, son muchos pasos. Ujú, En general para ser prácticos, o sea, sí nos explican y los módulos y eso pues yo creo que es lo que se debe hacer, pero muchos de esos pasos ve uno que en la realidad pues hasta los omiten para llegar al cometido que requieren muchas organizaciones sindicales, muchas, sí. Y entonces, pues a veces en esas omisiones, pues es donde se caen las cosas porque pues no hay organización, no hay un paso a paso, pero de todas maneras sí es dispendioso, eh, es algo, es algo largo cada proceso y pues creo que amerita tener su tiempo para evaluarlo, pero es necesario también que se hagan y se tengan en cuenta esos pasos de forma organizada precisamente para que no se salga con cualquier cosa y que en la mitad del camino se caigan las propuestas.
Ujú. Gracias, Gloria. No, y digamos que quería comenzar con esa pregunta y creo que Gloria da el punto, porque lo que, digamos que hacemos los que le trabajamos al tema, los que hacemos y desarrollamos esto, digamos que no son un proceso fácil, ¿sí? Y esto, digamos, lo quiero como que en términos de la práctica y como que mastiquemos un poco este ejercicio. Es que, por ejemplo, cuando uno decide desarrollar los 8 pasos, hay un primer elemento. Yo diría que incluso el séptimo hace parte del primero. Digamos, uno va cogiendo un elemento de esquema. En cuestión que ya solo el hecho de desarrollar un problema, eso ya genera un plan. Y eso ya es el desarrollo de un plan. Y nosotros, y ustedes, cuando uno va a plantear y a trabajar y a identificar un problema, este proceso de incidencia, yo creo que uno podría demorar 6, 8, 10, un año desarrollándolo para, digamos, que intentando ser efectivos o muy rápidos, que pues hay que hacer el estudio, que hay que hacer no sé qué, que hay que hacer los contactos, que hay que identificar los temas. Entonces, obviamente, uno no se va a estresar, o no se debe estresar en términos de que, pues, yo si hago un ejercicio, les hago un taller o el día de hoy, entonces ya ustedes con eso se van a ir super duchos o super duchas a hacer un proceso de incidencia. Digamos que lo que yo quiero que me lleven en términos del mensaje es que esto es una guía, ¿sí? Esto es una guía, esto es una maletica, si se puede decir, una maletica con unas herramientas en las que ustedes, cada que se vean enfrentados y enfrentadas a una situación en la que ustedes creen que pueden cambiar de acuerdo a un problema, ya sea por una decisión de junta, ya sea por una discusión que se está dando en el seno del sindicato, por una problemática que les está comentando todos los trabajadores y trabajadoras del banco o los bancos, ustedes sean capaces de decir, bueno, voy a coger mis compañeros y mis compañeras y bueno, voy a primero entender cuál es el problema. Entonces, voy, saco la maletica, abro la herramienta y miro, bueno, ¿cómo identifico problemas? Entonces, por ejemplo, en este caso, voy a compartir, ¿cierto? Entonces, como para que tratar de explicar eso también un poquito más detalladito, ¿sí? Porque esa ya es la herramienta. Entonces, yo voy y, y me pregunto, bueno, entonces, ¿cuál problema puedo resolver? Entonces, bueno, tengo esta herramienta, ¿sí? ¿Qué es la herramienta? Eso es una matriz, no tiene, vea que no tiene ninguna, no es una complejidad o ninguna modelación, sino que es una herramienta que me dice, bueno, ¿cuál es la consecuencia del problema? Entonces, por ejemplo, me decía Isabel ahorita, bueno, es que nosotros tenemos un problema de género, unas discusiones de género, entonces queremos mirar cómo hacer esto, ¿cierto? Entonces, la primera pregunta, ¿cuáles son las consecuencias del problema? Entonces, eh, podríamos preguntarnos nosotros, bueno, en materia de género, hay que interpretar cuál es la consecuencia y cuál es la causa, ¿cierto? Entonces, la consecuencia del problema, entonces las mujeres no se sindicalizan, las mujeres no están, no sé, hablando de manera libre eh, frente a las discusiones que hay en el sindicato. Eh, las mujeres, otra consecuencia de ese problema puede ser, las mujeres, sí, vámonos así, no se afilian.
¿Cuáles son las causas principales? Ah, bueno, es que hay, bueno, yo el tema de las mujeres, digamos, trato de comprender muchas cosas, pero en los términos a veces no soy tan preciso, pero por ejemplo una de las causas principales que se puede generar por ese problema es, no sé, el patriarcado, la cultura patriarcal que hay en la sociedad, que esa- esas, esas prácticas patriarcales que hay en la sociedad están desarrollando ciertos patrones, ciertos comportamientos dentro del seno del trabajo. Y pues digamos que entre esas causas principales, luego de detectarlas, vamos y miramos cuál es la principal. Ah, es el patriarcado. Ah, está el comportamiento. Entonces, por ejemplo, en esa causa principal que nos exponía Saber, identifico cuál es esa causa, ¿cierto? Entonces, vamos a poner un ejemplo. Que la causa principal es que los compañeros, en este caso, no sé, los hombres, eh, o no, más bien, la junta directiva está compuesta por, como problema, por puros hombres. ¿Cierto? Una de las consecuencias es que la junta directiva está compuesta por puros hombres. Las causas principales es patriarcado, machismo, bla, bla, bla. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que atacar? ¿Sí? El machismo al interior de, de las entidades bancarias. ¿Sí? Entonces, factores que contribuyen a la causa principal. Entonces, el machismo. Entonces, los factores que contribuyen a la causa. Entonces, no sé, algunos temas de privilegios, que no hay procesos democráticos, no hay formación en tal cosa, bla, bla, bla. Y sobre eso, ese factor, encontramos el prioritario, que uno de los factores, pues, que no tenemos, eh, digamos, mecanismos o unas rutas en el sindicato para desarrollar ese elemento. Entonces, digamos que en el marco de la matriz, pues vamos haciendo los ejercicios, vamos desarrollando cada uno de los elementos y encontramos, y vamos encontrando consecuencias, vamos encontrando factores y vamos encontrando cuál es el principal, tanto de las causas como de los factores, para poder, digamos, centrar un problema grande. Eso como, digamos, el primer paso. Luego, digamos que nosotros vamos eh, a tomar el segundo, ¿sí? Que puede ser que es otra matriz muy sencilla, y vamos a mirar cuál es el análisis de las posibles soluciones a ese problema que identificamos. ¿Y cuál es el problema que identificamos? ¿Sí? En este caso, el machismo en el sindicato que no está permitiendo, eh, digamos, desarrollar una ruta de, de violencias, digamos, basadas en género, para poder, digamos, desarrollar esa, ¿qué? Esa consecuencia que encontramos, que es que las mujeres nos están vinculando a la organización, a las juntas directivas o la organización sindical incluso. Entonces, ¿cuáles son las posibles soluciones? Entonces, no sé, proceso de formación, vamos a hacer, bueno, las mujeres definen las posibles soluciones o los que van a desarrollar, como sindicato, como junta lo definen, y esas posibles soluciones que ustedes encuentran, pues lo que hay que responder luego si eso soluciona el problema y si es factible de lograr, ¿cierto? O si se fortalece como grupo, etcétera, etcétera. Digámoslo, digamos que en términos concretos, que cada una de las matrices son una de las son rutas que los va llevando a entender y a comprender
si el problema que ustedes identificaron, pues si tiene solución o no tiene solución, o es muy difícil el camino, ¿sí? Pero también vamos generando una suerte de batería de problemas, de batería de elementos, que con los ejercicios que ustedes pueden hacer dentro de la organización sindical, pues lo van desarrollando, o incluso ustedes mismos. Yo que recomiendo siempre, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de los sindicatos, siempre hay una persona que está encargada en la junta directiva de organización o de las relaciones con las comunidades, ¿sí? O de la solidaridad con las personas. ¿Sí? Siempre hay como un cargo parecido a ese tipo. Entonces, ustedes a partir de eso, digamos que esa persona o el organizador debería ser, ¿no? El que también ayuda a liderar un poco este tipo de ejercicios, pero que ustedes como líderes pueden, digamos, generar o tener esta matriz como ruta como ruta a tener en cuenta siempre en el trabajo. Entonces, ¿qué quiero que hagan? Y quiero que me presten mucha atención. Les recuerden, eso es una maletica que se puede demorar 6, 7, 8, 3, 10 meses, un año, 2 años, toda una vida. Si está, digamos, bueno, toda una vida no, pero si digamos, pensándonos un tema a corto plazo, mediano plazo, una maletica con la cual nosotros vamos a intentar desarrollar procesos de incidencia. Entonces, vamos a coger del paso uno, la matriz uno, del paso 2, esta hojita con la matriz 2, esta de análisis de posibles soluciones y problemas. Hagamos solo esta segunda matriz, esta no, por temas de tiempo. Vamos a realizar el paso 3, que es el análisis del espacio de la decisión de la propuesta de incidencia. Son 4 preguntas muy sencillas. Vamos a hacer el paso 4, no estas matrices de ejes X y Y, sino que vamos a utilizar esta matriz que se llama intereses de la persona decisiva y de las personas clave. Vamos muy rápido. Y en el paso 5, una DOFA muy pequeña en términos de debilidades y fortalezas. Esto, digamos, estas matrices no, digamos que se les queda como material. Y vamos a identificar en el paso 6 cuál en el marco de la estrategia, ya ustedes más o menos teniendo un diagnóstico muy rápido, vamos, digamos, solo como un ejercicio práctico, y ustedes lo que necesitan es cabildeo, organización, educación, sensibilización, medios de comunicación o movilización. Y sobre eso, digamos, vamos a señalar o vamos a resaltar las que nosotros creemos que requerimos de acuerdo a la estrategia que definamos. Yo me atreví a hacer unos grupos. Vamos a ver si, si todavía están configurados. Venga, yo reviso si están los grupos de trabajo acá. Y la idea, se desconfiguró esa vaina, es que podamos pues nosotros trabajar por grupitos. Pero se desconfiguró esto. Lo había hecho en la tarde. Entonces, bueno, voy a mirar si los puedo unir. Profe, una pregunta. Creí que los grupos pues lo hacíamos nosotros de Entonces, dale, manera Isabel, interna. dale. Creímos que los grupos se hacían de manera interna. ¿Cómo generaron los grupos? Cuenta.
Pues en participación para Ajá, esta exposición, sí. Oscar, Laura y yo. Oscar, Laura y tú. Ujú. Pero yo miro si están acá. Hubo otro grupo que se alcanzó a conformar. Oscar, Laura. Voy a poner acá. Pues, profe, nosotros también hicimos como lo que entendimos, como Ajá. dijeron que era una exposición, entonces pues hicimos lo que entendimos en una exposición, yo lo hice con María Alejandra, ¿Con quién? entonces María Alejandra, entonces lo hicimos entre las dos Con- ahí, hicimos una como una, como una especie, sí, como lo que entendimos, mejor dicho, Sí, y no, está bien. una presentación de acuerdo a eso, a ello, en el cual pues claro que no incluimos pues todas esas, las matrices exactamente, porque pues pensamos que era una cosa también más explicativa, y Ujú. pues se realizó ese proceso, porque como en el grupo decía, hagan grupos de a tres y una exposición, pero pues no pensamos que era así aquí práctica, pero pues igual. Hagamos una cosa. Yo ya organicé los grupos. Acabo de organizar a Isabela, a Laura y a Oscar en un grupo y vamos a hablar de lo que hicieron. Y en el otro grupo coloqué a María Alejandra, a Gloria y coloqué a Carlos Navas para el otro grupo y vamos a abrir el tema. Yo sé que ustedes hicieron un trabajo, digamos, importante, digamos que la idea no es perderlo, sino en cómo vamos a enfocar cada uno de los esquemas con respecto al trabajo. Entonces, métanse a los grupos y ya voy a meter primero el grupo uno que es el de Isabel, Laura y Andrea, Laura y Oscar. Y en 5 minutos me meto al de Carlos, Gloria y María Alejandra. Entonces, pueden ingresar a los grupos y ya hablamos.
¿Qué pasó?